celebra, vamos a poner así, entre comillas, para nosotros es un tema mucho más importante porque trata de la resurrección de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y el tema es, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te pedimos tu guianza, pedimos que esta mañana los corazones florezcan, Señor, con tu palabra, que nuestros corazones, Padre, sean impregnados de ese poder de tu palabra en nuestras vidas y que demos fruto, Señor, y que cada día vayamos creciendo y yendo a la madurez, Señor, y perfeccionar la santidad, Señor, como dice tu palabra, en tu temor de Dios. Ponemos en tus manos y, Señor, guíanos, ilumínanos, que tu Espíritu Santo, Señor, hable. Aquí está nuestro corazón abierto, Señor, nos despojamos de toda actividad externa, concentramos nuestras vidas en tu palabra, Señor, y que produzca el fruto al 100% en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La resurrección, hermanos, es el evento más significativo para la iglesia. ¿Por qué? Porque en este evento de la resurrección se basa totalmente nuestra fe. A través de los tiempos, de milenios, el mundo ha querido desvirtuar esta realidad, esta verdad suprema. Y el mundo ha inventado suposiciones, ha inventado fantasías que, como nos declara la palabra, pues brotan de una mente caída, de una mente que no conoce a Dios. Hoy veremos también, analizaremos la naturaleza sobrenatural de la resurrección, pero también los regalos que se incluyen, que Dios ha incluido en la resurrección de Cristo, ha dado regalos. Y no vamos a dejar de ver que la resurrección para nosotros nos da una posición, pero también nos da unos deberes, el sabernos resucitados. Al final concluiremos reflexionando, dando gracias a Dios por tan grande esperanza segura, por su fidelidad a su plan de salvación. Estos van a ser los puntos que vamos a tratar hoy, pero lo primero que vamos a ver es la verdad de la resurrección. Al apóstol Pablo le preguntaron los hermanos de la iglesia de Corinto, si va a haber resurrección, ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos? Porque había unas filosofías que decían que no había resurrección, especialmente los saduceos no creían en la resurrección. Así que para ellos no había nada sobrenatural y muchas de las cosas que se extendieron, pensamientos de aquel tiempo, pues todavía han ido pasando de generación en generación. Algunos afirman que la resurrección de Cristo solo fue una apariencia, que lo que vieron aquellos discípulos no fue más que una apariencia de que estaba vivo, pero que en realidad no lo era, no estaba. Otros afirman que la muerte de Cristo, Él había caído en un estado adormilado de conciencia y que durante esos 3 días Él estuvo en ese estado, así como en coma, y que al tercer día cuando los discípulos dijeron que resucitó, no era más que Jesús que se había levantado de ese estado de conciencia, o sea, un nuevo despertar. Y estas ideas se han transmitido a través de muchos años, como les decía, y las han puesto en
en circulación todavía la nueva era, la metafísica y todas esas filosofías. Pero sabe, la resurrección de Jesús, aún en sus mismos tiempos, casi en el mismo momento, hubo alguien que dijo que Jesús no había resucitado, que el cuerpo se lo habían llevado los discípulos. Vaya ya a Mateo 28, 12 y 13. Y así dice la Biblia, dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Los soldados habían estado cuidando la tumba de Jesús. Más adelante vamos a volver a tocar el punto. Pero esta guardia que se había puesto ahí en ese sepulcro, los mismos fariseos habían dicho, manda una guardia, no sea que se lo roben sus discípulos, porque ese engañador, así dijeron ellos, dijo que iba a resucitar al tercer día, mejor manda la guardia. Y mandaron una guardia de soldados y hubo un evento ahí sobrenatural, lo vamos a ver más adelante, pero cuando ellos regresan, ¿sí? Lo supieron los ancianos de Israel, los fariseos y todos ellos. Dice, y habido consejo dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Saben qué? De otra manera les dice, ustedes van a decir que en realidad vinieron esas personas, los seguidores de Jesús, y se lo llevaron. Y sabe, esta misma idea también se ha transmitido hasta nuestros días. ¿Cómo le puedo demostrar esto? Bueno, yo he conocido personas que sostienen lo mismo, o la misma hipótesis humana, que es una hipótesis, algo no demostrado. Pero ni aún esas personas pueden demostrar que los discípulos se llevaron el cuerpo, y mucho menos podrán demostrar o dar una razón de por qué la tumba se encontró vacía. Solamente extendieron el dicho, pero no pudiendo demostrar nada, así lo siguen transmitiendo. Y hay gente que usted le dice, ¿usted cree que Cristo resucitó y va a volver? No, pues sabe. Entonces hay mucha incredulidad acerca de esto y mucha duda y mucha especulación. Pero sabe, la Biblia nos registra este hecho de estas personas que negaron la resurrección de Cristo, pero también nos registra que hubo muchas pruebas muy claras de que en realidad el Señor se levantó. Hechos 1:3, vamos a ver ahí. Comienza a relatar el apóstol Lucas en el libro de los Hechos y dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús resucitó y duró 40 días todavía en la tierra, apareciéndose a los diferentes discípulos y les empezó a hablar las cosas celestiales, las cosas que pertenecían o que pertenecen al reino, 40 días después de que resucitó. Pero dice el versículo que se presentó con muchas pruebas. Dice, después de haber padecido, esto es, muerto, crucificado, sepultado, resucitado, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué es esa palabra indubitable? La palabra indubitable quiere decir, viene de una palabra griega que se escribe optomai, y quiere decir, de donde viene la palabra óptico. Se presentó con muchas pruebas, de otra manera es como decir, se presentó con muchas pruebas palpables que el mismo ojo humano pudo ver. Se presentó con los discípulos allí apareciéndoseles con muchas pruebas lógicas, no pruebas abstractas. Abstracto es algo que no se puede tocar ni entender. Y Él se presentó allí delante de ellos, dice, con pruebas indubitables, pruebas indudables. ¿Cuáles pruebas tenía Él? Le vieron
los orificios de sus manos, le vieron la herida del costado. Pruebas indubitables, los ojos humanos lo podían ver. Y sabe, ellos sabían que esas heridas son las que le había hecho el soldado romano con su lanza y los clavos que habían sido clavados ahí en sus manos. Pero también debemos recordar que al Señor también le clavaron los pies. Y entonces, por lo tanto, debía tener Jesús una marca en los pies. No se menciona que les enseña eso, pero vea lo que dice Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de cuál día? El primero de la semana. Fíjese qué cosas. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, o sea, el aposento alto, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Imaginemos el cuadro. Se presenta con muchas pruebas indubitables. Ahí está la señal de los clavos en las manos, está la señal del costado de la lanza, pero aquí dice que estando las puertas cerradas en la noche del mismo primer día de la semana, dice que estaban reunidos, vino Jesús y puesto en medio. ¿Sabe? La palabra puesto en medio significa aparecer de repente. Entonces, el cuerpo resucitado de Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Que atravesó las puertas, no pudieron ver su presencia y se puso en medio de repente de ellos. Le estoy enmarcando esta escena porque lo voy a llevar a la naturaleza de la resurrección de Cristo, pero también a la naturaleza de que estamos resucitados. Ahí vamos, y ahí está, estos judíos, estos discípulos estaban con las puertas bien cerradas. Tenían miedo de que ahora les tocara a ellos, así como habían apresado a Jesús, sabían que podían venir los judíos a tomarlos y llevárselos. Así que por lógica tenían que haber atrancado muy bien la puerta o con esos barrotes que se ponen detrás conforme era el modelo de las puertas antiguas o con las aldabas. Entonces no oyeron tampoco los pasos del Señor, había que subir la escalera porque estaban en un segundo piso. No escucharon sus pasos, no escucharon cuando se abrió la puerta porque no se abrió y tampoco vieron cuando el Señor se plasmó, se puso ahí enfrente de ellos apareciéndoseles. Acto seguido, Juan 20:20 dice, y cuando les hubo dicho esto, cuando él los saludó con el saludo judío, paz a vosotros, shalom, entonces dice, les mostró las manos y el costado. ¿Quieren pruebas de que yo verdaderamente resucité? En otras palabras, parafraseando, aquí están mis manos. Vean los orificios. Aquí está mi costado, donde entró la lanza. Dice, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero algo más faltaba. En esa reunión donde estaban todos presentes, faltaba uno. Faltaba uno que no se encontraba ahí. Y ahí en el versículo 24 de Juan 20 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pasaron 8 días. Los discípulos, después de haber visto al Señor que se puso en medio de ellos, pasaron 8 días y se vuelve a dar la misma situación. Están los discípulos reunidos, Jesús entra, se pone en medio de ellos. Ya estaba ese discípulo que dijo que no iba a creer si no metía su mano ahí en los orificios. Y sabe, aquí el Señor le dice en el 27, cuando Él se aparece y le vuelve a decir, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás,
pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Imagínese la mala escena. Una de las cosas que Dios nos ha dado es el privilegio de podernos imaginar las cosas. Imagínense la escena, Jesús ahí enfrente y le dice ahí, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, cuando ya metió su mano en el costado, en los orificios de los clavos de las manos, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dijo el Señor? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es la fe, la veíamos en la mañana. La fe, hermanos, es una esencia sobrenatural. La esencia es esa certeza de lo que se espera, pero es una esencia sobrenatural que no podemos imaginarla, pero nos revela las cosas interiormente y es una experiencia. Por eso dice aquí el Señor, bienaventurados los que no vieron y tuvieron esa fe para creer en mí, en que yo estoy vivo. Ahora, son bienaventurados, pero es importante, hermanos, resaltar el contraste que existe entre los verdaderos seguidores de Jesús con muchos que no lo son. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque para unos significa haber visto al autor y consumador de la fe, como a Tomás, como a usted. El creer que Jesús resucitó es haberlo confesado como Tomás, Señor mío y Dios mío. Cuando usted dice, Cristo es mi Señor, es porque usted está creyendo que Él está vivo, que se levantó de la tumba, ascendió y está sentado a la diestra. Cuando decimos, Jesús es mi Señor y mi Salvador, estamos reconociendo esto. Entonces hay otros hoy en día que solo significa descanso, para otros significa nada más viajes, diversión, y a veces es al extremo. ¿Por qué? Porque solo basta con que usted vaya aquí a las playas de los puertos, muchos que han ido, no pasamos por el malecón y podemos observar el degenere en donde no se muestra nada de lo santo de la conmemoración. Se muestra todo menos lo santo de la celebración o del recordatorio. ¿Por qué? Porque no se piensa ni siquiera un momento que para que hubiera resurrección, primero Jesús tuvo que morir por el pecado. Y esto tiene que llevar a la humanidad a verse reflejada su maldad en aquel que murió. Para que usted y yo, para que podamos ver la gloria de la resurrección, debemos ver también la gloria de la crucifixión. Si no podemos ver, si no podemos ser capaces de ver que nuestro pecado fue clavado allí, que nuestras maldades fueron llevadas por Él, ¿cómo vamos entonces a vivir como los resucitados? ¿Sabe? Cuando nos damos cuenta de esta realidad, nuestra mente y corazón cambian. Les hace falta conocer la naturaleza de la resurrección, que es nuestro segundo punto a meditar. Están en el calendario, Domingo de Ramos, ay, Viernes Santo, hasta dejan de comer cosas. Cuando en realidad no se encuentra la esencia de la verdad, porque es una tradición. Es una tradición. Pero volviendo al punto de la naturaleza de de la resurrección, vamos a Mateo 28. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, aquí quiero hacer un paréntesis. El día de adoración de los judíos era el sábado. Algunos pueden preguntar, ¿y por qué me tengo que reunir los domingos? Porque es el día en que resucitó el Señor Jesucristo. Por eso, como tú eres un cristiano, no eres testigo, ni tampoco adventista del séptimo día,
Por eso tú te reúnes el domingo. Porque Cristo resucitó al primer día de la semana. Luego dice, pasado el día de reposo, al amanecer, antes de continuar, por eso nuestra adoración es el domingo y decimos, hoy es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. A eso se refiere. Entonces, ¿no vas a la iglesia? No fuiste el día del Señor a la iglesia, pero es el día del Señor. ¿Sí? Bueno, sigo adelante. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Son los guardas o los guardias? Guardas, ¿eh? Son los guardas que fueron a los que les dieron mucho dinero para que dijeran que no había resucitado. Esos son. Dice, y los guardas se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pero cuando miraron, versículo 4 de Marcos, pasamos a Marcos 16:4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y vamos a Juan 25. Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, o sea, tras otro discípulo, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Los testigos de la resurrección fueron las mujeres, fue Pedro y el otro discípulo, y todos ellos vieron que no estaba el cuerpo. Encontraron sí la sábana en donde lo habían envuelto, encontraron sí los lienzos con que habían envuelto también su cabeza, los encontraron a un lado, y se quedaron las mujeres con las especias aromáticas para ir a ungir ese cuerpo que tanto habían amado, el de su maestro. Pero ¿sabe por qué? Eso lo dice en Lucas 24. ¿Sabe por qué fueron con las especias aromáticas? Porque al tercer día los cuerpos ya empezaban a descomponerse. Y con estas especias aromáticas, ellas mitigaban un poco el olor tan fuerte de un cuerpo podrido. Pero, como dice la Escritura, en uno de los salmos, tú no permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesús no iba a corromperse. ¿Por qué razón? Porque no tenía la semilla del pecado. El cuerpo del Señor era santo. Los cuerpos se echan a perder porque traen implícita la presencia del pecado. Por eso es que nos comen los otros cuando ya estamos allí. Pero él no. Su cuerpo era diferente. Así que estaban ahí los testigos. Dice que vinieron al amanecer del primer día de la semana. Cuando dice amanecer, ellos vinieron en la madrugada del primer día de la semana. Esto era entre las 3 y las 6 de la mañana. Era entre las 3 y las 6 de la mañana y Jesús no estaba en la tumba. Además, dice que la piedra estaba removida por un ángel que les dio la noticia. Y los testigos romanos estaban en shock. Dice que estaban como muertos. Y dice que también se produjo un terremoto a causa de que el ángel descendió y movió la piedra. La pregunta clave, ¿a qué hora salió Jesús del sepulcro? ¿Que acaso la piedra se movió para que él pudiera salir? No. La piedra se movió para que la gente, los testigos, vieran que en realidad no estaba ahí. La piedra se movió para testimonio al mundo, para testimonio a nosotros, que en verdad nuestro Señor resucitó. No se movió para que saliera Jesús, porque Jesús mismo siendo divino,
No lo puede detener ni una piedra, no lo pudo detener el sepulcro. Dice ahí un salmo, dice que es imposible que las cuerdas de la muerte lo pudieran sujetar. Es el vencedor de la tumba. Fíjese, y usted y yo, en Él somos vencedores de la tumba. Y ahora me vuelvo a acordar, hermanos, me dijo un amigo, y yo les aconsejo que, bueno, en mi propia experiencia, me dijo, ¿no te da vergüenza que estés tatuado? ¿Que te hagas tatuado? Aparte hice más los dibujitos que te hiciste, me dijo. No, le digo, ¿sabes qué? Ya no. ¿No te da vergüenza? No, porque voy a resucitar. Fue peor, hermanos. Me dijo, ¿cómo que no? Oye, pues ¿de cuál fumaste? Le digo, no, es que es en realidad. Le pedí perdón a Dios por haberme puesto estas pinturas rupestres. Le digo, pero en realidad, fíjese la esperanza cristiana, hermanos, de resucitar. Voy a resucitar. ¿Por qué? Como dice un canto, porque vive Él, yo voy a vivir mañana. Entonces, el paso de esta vida a la otra es no más un paso. ¿Sabe? En este cántico le escogí porque hay esa frase que me habló el Señor en mi corazón, donde dice que siendo Jesucristo la vida, la resurrección y la vida, disipa mis temores. Y el más grande temor que Él disipó es el miedo a la muerte. Es el miedo a la muerte. Sí, a lo mejor voy a batallar un poquito, pero ahí se va a acabar todo y voy a pasar allá. No me quiero ir tampoco ir ahorita, pero me alimento de la esperanza de la fe. Fíjese, ¿cómo voy a dejar a mi esposa? No, es como, ¿qué? Bueno, imagínense, ahí la tumba, el ángel retiró la piedra que era muy grande. Y ahora otra prueba más. ¿Acaso Cristo no duró lo suficiente para que se produjera, para que se dijera que estaba bien muerto? Claro que sí. ¿Qué nos lleva esto a pensar o a definir? Que la resurrección de Jesús no es ni fue una resurrección como cualquiera. Hay muchos testimonios y no lo dudo. Por aquí anda un hermano. Bueno, se dice hermano. No, daba testimonio. Es que a mí me resucitó el Señor. Pero su vida no es de resucitado. Pero ni aún las resurrecciones de la tierra pueden compararse con la resurrección de Jesús, que es nuestra resurrección, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos, por ejemplo, repitiendo esa palabra, la de Lázaro. Lázaro resucitó a una vida terrenal, o sea, resucitó a la misma dimensión de donde había muerto. ¿Y qué pasó después? Lázaro volvió a morir. Y también tenemos otro ejemplo allí cuando Elías resucita al hijo de la viuda. Resucita al hijo de la viuda, pero estas resurrecciones, estas personas volvieron a vivir, porque sí volvieron a la vida, pero a la misma vida terrenal. Fíjese qué interesante. Y lo último que apunté aquí es que el apóstol Pedro también resucitó, o por medio de él, Dios resucitó a Tabita o Dorcas, que es la misma. Y el apóstol Pedro ahí estuvo presente, oró por ella y la muchacha volvió a la vida, pero a la vida terrenal. A la vida terrenal. Jesús resucitó con un nuevo cuerpo, con nuevas capacidades, con la misma sabiduría divina, porque él supo lo que Tomás había dicho en medio de su incredulidad. Se apareció y le dijo, Tomás, mete tu mano. Entonces el Señor supo, pues es Dios. Y en esa resurrección que él tuvo, las puertas y las cosas físicas no lo pueden detener, porque su reacción fue a una vida celestial, de dimensiones eternas e infinitas. Y esa misma vida, como le decía hace un momento, es la que nos ha impartido a todos los que le hemos dicho a Él, mi Señor y mi Dios. Fíjese, qué tremendo, hermanos, qué tremendo. No hay ninguna religión que pueda tener esta grande esperanza que su fundador no vive. Que su fundador está vivo y que su fundador está vivo.
No hay otra asociación que pueda decir, nuestro fundador está vivo y va a venir por nosotros. No dicen de Confucio, no dicen de Buda, no dicen de nadie. Pero sí la Biblia nos dice a nosotros que el que resucitó va a venir por usted y va a venir por mí. Por eso el apóstol Pablo decía que no se compara las tribulaciones de hoy con el eterno peso de gloria que va a venir. Por eso no se canse de venir hasta aquí subiendo la subidita aquí. No se canse. No se canse. Todo eso el Señor lo tiene en su corazón, hermano. Que se suba que se suba aquí, que está muy lejos, que está la subida. No se canse, hermano. Estamos esperando al resucitado. Estamos esperando lo que venga por nosotros. Y yo aquí estoy. Yo creo que también usted. ¿Sabe? Hemos salido, hermanos, de la muerte espiritual y hemos entrado a la vida celestial en el presente por medio de la fe en Él y se manifestará en el futuro. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo. Es en el bautismo demostramos, dice que en el cual también fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Por qué es fundamental la predicación de la resurrección? Porque ahí se encuentra la salvación, dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o lo mismo que hizo Tomás, mi Señor y mi Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, fíjese lo mismo, serás salvo. Y te espera una resurrección en la eternidad. Y desde hoy ya resucitas en tu espíritu. Ahorita lo vamos a ver. Fíjate. Juan 5:24, palabras del Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha resucitado. Hermana Rosy, en medio de las tribulaciones, esta esperanza nos espera firme. Si lloramos, otra vamos a ver, si lloramos, nos afligimos, sepamos que tenemos esa esperanza, que vamos a estar con el Señor siempre. ¿Sabe? Por eso llegamos a nuestro tercer punto, del regalo de Dios en la resurrección de Cristo para el creyente. Dios ha regalado cosas, sí. Primero, la resurrección asegura nuestra resurrección futura. La resurrección de Cristo nos asegura nuestra resurrección futura. 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, dormir significa morir. No todo, morir físicamente. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cuáles muertos? Los del Señor, los que se nos adelantaron, como dicen por ahí. Fíjese, se va a levantar el hermano, fue mi guía, vamos a poner, pues sí, que me impulsó cuando yo tenía 8 años de edad, 10 años, me acuerdo de ese pastor, me acuerdo de aquel hermano. Van a resucitar los hermanos. Sí, ahora dice aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. No crea que como se ven las caricaturas de los zombies que salen los cuerpos ahí todos. No, los muertos, los que hemos muerto o dormido en el Señor, nuestros cuerpos, los nuevos cuerpos que nos va a dar Él son diferentes, no unidos a la corrupción, a la podredumbre. Y nosotros seremos transformados. Porque el Señor, 1 Tesalonicenses 4:16, encontramos la misma palabra. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Híjole, Padre, me puedo imaginar levantándome el Señor de la tumba con un nuevo cuerpo, libre de corrupción, libre de todo para estar con Él. Híjole, hermanos, amados, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice ahí 17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Usted puede apuntar ahí Juan 11:25, ahí nomás lo voy a mencionar. Dice el Señor, aunque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Fíjese, ¿qué más en la resurrección nos ha regalado el Señor? Dios nos ha regalado, nos ha dado un intercesor eterno. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí el apóstol nos dice que Jesús está rogando por nosotros y nos aclara que fue precisamente Dios el Padre quien nos absolvió de todo pecado, y que cuando cometemos pecado es Satanás el que nos acusa. Esto sucede, el que nos acusa, mas cuando esto sucede, Jesús, quien está a la diestra de Dios, nos defiende o aboga por nosotros. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, volvamos al versículo, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Aquí nos quiere decir esto, los versículos finales de Romanos 8 son los más gloriosos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el clímax y dice, ¿quién condenará si Dios ya enjuició el pecado en su Hijo y Cristo murió por nosotros y estamos libres de condenación? Entonces, ¿quién? ¿Quién va a poder condenarnos? ¿Sabe quién es el único que condena al final? Dios. Y va a condenar a aquellos que no están resucitados, aquellos que no pueden disfrutar de la vida eterna, aquellos que no pueden estar allí en esa adoración celestial. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió y aparte resucitó y intercede a la diestra de Dios por todos nosotros, los que Él mismo ha resucitado ahora. ¿Qué más? ¿Qué más nos ha dado el Señor en esta resurrección de Cristo? Tenemos una redención eterna. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuándo se va a acabar mi redención? No se va a terminar. Dice eterna redención. Nomás asegúrese que usted es nacido de nuevo. Entonces, Él entró para siempre al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios, resucitado, entró a la gloria con su propia sangre, y esa sangre obtuvo una redención eterna para mí, eterna para usted. Usted fue comprado de las garras del pecado eternamente. Ahora, ¿qué más? ¿Qué regalo? Otro regalo. Asegura nuestra justificación. Dice Romanos 4:24. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, o sea, la fe por justicia, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién lo entregó? Dios lo entregó, pero también lo resucitó para nuestra justificación. ¿Sabe? No nos costó nada. No nos costó nada. Todo ha sido la gracia de Dios. Y esto es un panorama perfecto, es ideal.
Podemos hablar de estas verdades y atribuírnoslas muy bien, pero no debemos olvidar, hermanos, que siempre habrá una parte práctica con la cual nosotros debemos hacer, como muestra de lo que esas verdades, de esa experiencia tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque viene a ser la otra cara de la misma moneda. Estoy resucitado por Dios en Cristo, entonces yo voy a mostrar mi vida de resurrección en esta tierra. Ahora, váyase a Juan 5:28. Dice, en palabras del Señor, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, aquí se está refiriendo a todos los muertos, cristianos y no cristianos. Dice, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La pregunta aquí es, ¿por qué la resurrección se menciona con respecto al hacer? Y parece aquí como si fuera condicional. Qué bueno que no es condicional, porque si no nadie resucitaríamos. Hemos dejado de hacer tantas cosas para Dios que no merecemos nada. Lo bueno, gracias a Dios, es que no se refiere a esto. Aunque da la impresión de que pareciera que dice que si no haces lo bueno, no vas a resucitar para vida eterna. Y a lo mejor se piensa que hay una contradicción entre lo que nos asegura Jesús y el futuro de nuestra existencia. Le voy a mostrar otro versículo más o menos igual, para aclararle el punto. Romanos 2:6. En el juicio de Dios dice que, 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecieron a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No nos quiere decir, y no está en la Biblia, que la salvación sea por obras. Pero sí es importante que en el Evangelio encontramos que todo verdadero salvo por necesidad tendrá que producir fruto. Así como el árbol se sembró, el árbol de manzana se sembró, tiene que a su tiempo tener fruto de manzanas. Así que todo aquel cristiano que ha sido salvo por necesidad deberá mostrar fruto. Y este fruto nace de si la experiencia de salvación fue realidad en su vida o no. Porque hay mucha cristiandad, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo estoy allá, no, yo acá. ¿Y cuántos no han tenido esa experiencia en el corazón? Hay muchos ejerciendo ministerios y no son ni salvos. Le puedo platicar este caso, algunos ya lo conocen. Ya lo he platicado alguna vez, pero quiero reiterarlo. En un evento de pastores, a un pastor se le invitó a predicar. Y el pastor decía, Señor, ¿pero qué les voy a predicar a puros pastores? Y pues si les predico, no, es que ya saben bien mucho, ¿de qué les voy a decir? ¿Qué les voy a predicar? Dice, y el Señor me puso en mi corazón, predícales del nuevo nacimiento. Dice que el hermano, el pastor, se asombró tanto que dijo, no, pero ¿cómo, Señor? Si son hasta teólogos los hermanos y están bien versados en la palabra, ¿cómo? Predícales el nuevo nacimiento. Y dice, el hermano cuenta el testimonio y predicó a los pastores el nuevo nacimiento. Dice, con todo temor y temblor empecé a predicarles el nuevo nacimiento y que si no tenían ese nuevo nacimiento, pues entonces iban a la eternidad negra, separados de Dios. Y dice que cuando hizo el llamado, 60 pastores pasaron a entregar su vida a Cristo. El liderazgo no es garantía de que alguien se ha nacido de nuevo, no, hermanos. Porque hay gente dirigiendo las iglesias y no son nacidos de nuevo. Porque el mismo fruto de sus vidas nos marca que no están en el poder de la resurrección. Y yo mismo estoy expuesto a esto. Ahora, amados,
no es por obras. Ya aclaramos el punto. Lo que quiere decir que nadie que no tenga fruto de transformación en esa vida espiritual, en esa vida resucitada, podrá estar en la vida eterna venidera. Y cuando salga, va a resucitar para condenación, mas no para salvación. Ahora, ¿por qué? Porque la marca de los que resuciten para vida eterna es que tienen un fruto de obras justas. Es que muestran en su vida las obras de Jesús a través de ellos. Y los otros no. Vea lo que dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, se refiere al Espíritu de Dios. El que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si no está resucitado, no está el Espíritu Santo. Por lo tanto, se resucita a una vida eterna o a una condenación porque no está el Espíritu. Ahora, dice 8:12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Por eso, esto es necesario que entendamos que el haber sido resucitados en Cristo nos lleva a muchas implicaciones. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Me la voy a pasar así? No. Primero, la implicación de que estoy resucitado en Cristo es que ahora la orientación de mi corazón es distinta. Colosenses 3:1. Dice, si pues habéis resucitados con Cristo, ¿ahora qué? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La palabra buscar quiere decir poner nuestro corazón en las cosas del cielo. Nuestra visión y tendencia, hermanos, será que a partir del hoy, de nuestra resurrección, nuestro impulso será el de anhelar satisfacer nuestras vidas con las cosas del cielo. Con las cosas del cielo. Las prioridades han cambiado. Escúchenme bien, las prioridades han cambiado de nosotros, de cada uno, los que hemos resucitado, han cambiado. Nuestra escala de valores que antes teníamos, ahora es sustituida por la escala de valores que viene del cielo. ¿Cómo me debo de comportar yo ahora que soy resucitado? Ya no me voy a comportar como antes de resucitar. Ahora mi escala de valores va a cambiar. Mi escala de valores es dirigida con la más alta moral que viene del cielo, la cual no hay aquí. Me decía un amigo, no, don Dani, es que pues la persona esta se fue, dejó a su esposo, lo dejó y pues no le daba de comer, por eso la muchacha mejor se fue con otra persona. ¿Cómo ve? Pues es que así la cosa. Le digo, no, es que no ha oído de la ley de Dios. Y ya le dije ahí algunas cosas, pero son escalas de valores, hermanos, escala de valores. Valores para el noviazgo, valores para el trabajo, nuevos valores en la iglesia. Nuevos valores para la iglesia, en la iglesia, nuevos valores en todo lo que nosotros nos movamos. Si pues haber resucitado, está hablando de, ya que tú has resucitado con Cristo, ahora busca. La tendencia, tu orientación es buscar las cosas de arriba, es poner tu corazón en esas cosas celestiales. Y nosotros debemos practicar las cosas eternas, no las terrenales. Pero la pregunta es, ¿qué cosas son entonces las que debemos buscar obtener del cielo? ¿Qué buscas en el cielo? Por ejemplo, cuando oras, ¿qué quieres que Dios te dé? ¿Qué quiero que Dios me dé? Porque no voy a ir, Señor, quiero buscar las cosas del cielo. Pero ¿cómo las encuentro? ¿Cómo las encuentro? Perdón. ¿Sabes qué podemos obtener del cielo? La humildad. Porque aquí en esta tierra no la hay. Tenemos que buscar la humildad. Tenemos que buscar del cielo la mansedumbre, porque somos más salvajes que mansos.
Debemos de pedirle al cielo que nos dé sabiduría. Por eso dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, pida sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque son las cosas que debemos buscar, anhelar y luego pedir la templanza. ¿Qué es la templanza? Dominio propio. Y sobre todo, pedir, conocer la voluntad de Dios y muchas otras cosas más. Nuestra orientación de nuestro corazón es distinta. Tendencias diferentes. ¿Qué más? ¿Qué implicación tiene haber resucitado en la resurrección de Cristo? Nuestra ocupación, la ocupación de nuestra mente y pensamiento debe ser diferente. Alguien decía, mira, la mente es como un caballo, pero tiene sus riendas. Si las riendas de la mente, cuando empieza a correr la mente, a pensar otra cosa, no le pones freno, te va a llevar a pensar hasta que la cucaracha que está ahí te quiere comer. La mente es peligrosísima sin rienda. La mente es peligrosísima si el control del Espíritu Santo, tu voluntad rendida, no la sujeta. Si no se sujeta por medio de la vida de resurrección, la mente te va a llevar a desbocarte. Me va a llevar a mí a estrellarme con las cosas que no son, como veíamos la vez pasada, con la óptica de mis propios pensamientos. Qué peligro, hermanos, estamos en una cuerda, somos tan vulnerables y nos creemos tan seguros. Y necesitamos del Señor. Nuestra mente y pensamiento tienen que ocuparse en diferentes cosas. 3:2 de Colosenses. Poner la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. Poner la mira, en griego se escribe froneo, de donde viene la palabra frente. La idea es ejercitar la mente. ¿De qué manera? Ocupándola en los pensamientos del cielo, de las cosas espirituales. ¿Cómo se va a lograr esto? Dedícate a leer la palabra de Dios y al ayuno y la oración. Es la manera en que podemos ejercitar en que podemos dirigir la mente y pensamiento a las cosas celestiales. Pero nuestra mente la traemos, dejamos que se va para allá y para acá y no la sujetamos. Ayer me decía un muchacho con los que platicaba aquí afuera. Le dije, ¿sabes qué? Mira, le dije, el hecho de que pues que venga yo a platicar con ustedes no es porque les tenga miedo, es porque quiero que entiendas que debemos respetarnos todos y que el olor de eso que quemas pues nos enfada, es molesto, porque yo no voy a tu casa a hacer esto, ni lo hago ni voy a tu casa. Yo sí te pido que respetes este lugar. Y se queda viendo y dice, pero usted sí fue tranza, ¿no? Le dije, pues sí fui, ¿cómo no? Por eso digo que no te tengo miedo, ni le tengo miedo a nadie, sí lo fui. Pero no es mi vida ya, mi vida es la tranquilidad. Y debo tener una disciplina mental. Porque si mismo yo lucho con mis propias emociones, hermanos, y que afectan mi mente de repente, ¿habrá mente para estudiar la palabra? ¿Habrá mente para meternos ahí en una oración? Por eso es indispensable, hermanos, que tengamos una disciplina en nuestra mente, que sepamos dónde están las riendas. Hey, mente, aquí, espérate. Hasta aquí llega. De aquí para acá no pases en tu especulación. Hasta aquí. Porque me voy a contaminar yo mismo. Yo mismo me puedo llenar de cosas. Es el peligro que puedo enfrentar. Ahora, el apóstol Pablo les dijo a los hermanos de Roma cuando les expuso que los que pertenecen a la carne, o sea, los no resucitados, solo se dedicarán a las cosas y pensamientos del mundo de la naturaleza caída. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne es la palabra que habla de propiedad exclusiva. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son, o sea, propiedad exclusiva del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne, los que tienen todavía esa naturaleza vieja, ¿sí?, no pueden agradar a Dios. Esta es la aplicación primaria. La secundaria es que cuidémonos de andar en la carne. Porque nosotros no vivimos según la carne. Sigue diciendo el apóstol, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿O usted no ha nacido de nuevo? Yo sí, usted también. Por eso nosotros no somos deudores a la carne. Por eso nosotros agradamos a Dios, porque queremos vivir y vivimos en el Espíritu, caminando haciendo las cosas celestiales, buscándolas. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese sí es que es condicional. Si el Espíritu Santo está en ti, como joven, como adulto, como predicador, como todo, entonces dice la palabra, tú has crucificado la carne con tus deseos y pasiones. ¿Por qué? Porque ahora vives una vida resucitada. Vivimos una vida resucitada. Otra implicación es que muera el yo y viva él. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Sabe cuándo se va a dar cuenta la gente que Jesús vive? Cuando usted y yo empecemos a mostrar nuestra vida resucitada para con ellos. Ellos no saben leer la Biblia, pero sí lo van a leer a usted. Dice la palabra que somos como epístolas, como cartas abiertas. Ellos quieren saber de Dios, que lo vean a usted, que me vean a mí. Que, es que no me habla de Dios. No, es que sí se porta bien, sí cree en Dios. Que muera el yo y viva Él. La vida, hermanos, de cada uno de nosotros siempre será de una constante muerte. La verdad fundamental del Evangelio del Señor en cuanto a la santificación es que nos enseñemos a llevar la cruz. Y digo que nos enseñemos porque no sabemos, estamos vivos a todos, menos al pecado. En nuestra vida práctica, aunque lo estamos ya en la posición. Si no dominamos, hermanos, así le voy a poner, si no dominamos, si no nos ejercitamos en morir llevando la cruz, vamos a crear un montón de problemas. Vamos a dejar que eso mismo nos invada por dentro como un cáncer. Y sabe, sigo diciendo que la vida es de constante muerte. Nos enfrentamos a la violencia, a la oposición, luchas internas personales. A veces no sabemos ni lo que queremos, nos ofuscamos de repente y bájale, 2 rayitas o algo, ¿no? ¿A poco no somos así? Tenemos nuestros 5 minutos, dice mi hermano Ricardo, Milky Way, ¿era? Milky Way. Entonces, hermanos, eso nos pasa a todos, pero sabe, deseamos, pero en el fondo de nuestro corazón deseamos agradar a Dios y no sucumbir a ser vencidos por toda esa guerra diaria. El mismo apóstol dijo, es que esta lucha que hay en Romanos 7 dice, me doy cuenta que lo que quiero hacer no lo hago. Y siempre hago lo que no quiero. O en otras palabras, siempre la riego cuando no quiero regarla. Siempre digo esto cuando no debía decirlo. Siempre reacciono cuando no debía reaccionar así. Me traiciona. Por eso estamos sometidos a una muerte constante. Y esa fue la misma clase de vida con la que se encontró el Señor Jesucristo en su estadía terrenal. A excepción que Él no tenía pecado. Y aún así, el Señor sufrió las muestras del pecado en su contra de aquellos que lo menospreciaron. Simplemente, el relato de la Biblia nos dice que lo tomaron preso, lo agarraron, lo llevaron ahí y lo empezaron a escupir los soldados. Y esas cosas de escupir en el original griego es escupitajo. Le pegaban y le decían, a ver, dinos quién te pegó, a ver si tú eres el que lo sabes todo, a ver.
Y luego dice que también le pusieron un manto escarlata burlándose, como diciendo, se dice rey, es el rey. No, ¿qué rey va a ser? En otras palabras era el sentido de burla. Y sabe, todas esas cosas el Señor Jesús las sufrió, pero no debemos asombrarnos ni extrañarnos que también nos sucedan cosas así fuertes. Lo que sí debemos aprender es que todas estas situaciones serán para experimentar, sí, una batalla, pero experimentar la victoria por la presencia de Cristo en nuestra vida resucitada. Ay, hermano, es que es bien difícil aguantarse, ¿sí? También al Señor le fue difícil. Pero como oveja al matadero no abrió su boca y no maldijo a los que le estaban golpeando. Hermanos, el Señor Jesús quiere mostrarse a través de nosotros, a través de la muerte en nuestros miembros, para que Él se manifieste. Ahora, por eso dice el versículo, que llevamos la muerte de Jesús en nuestros cuerpos, para que así también se manifieste su vida, o el poder de su vida en nuestros mismos cuerpos. Porque ahí está el problema, aquí. No sé quién pueda decirse que no lo puede tener. No estamos, nadie estamos exentos, pero la muerte de Jesús en nuestros cuerpos tiene que ser manifiesta para que la vida del poder de resurrección se vea a nosotros. Romanos 6:10 y 6:11. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, muertos al pecado, pero resucitados en Cristo. El último punto, hermanos, de las implicaciones de la resurrección, que la resurrección implica procurar santificarnos en Dios. Colosenses 3:5, seguimos leyendo ahí. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Acuérdense que comenzamos en, si pues haber resucitado con Cristo, ese es el tema de ese capítulo. Por eso aquí sigue diciendo, si ustedes son resucitados, entonces una cosa más, hagan morir. Tienen la responsabilidad, cada cristiano, de hacer morir. Señor, es que no puedo acabar con esto, hazlo morir, rinde tu voluntad. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dice que es idolatría. Por eso, hermanos, el saber que estamos resucitados nos lleva a tomar la responsabilidad de hacer morir los apetitos de la carne. ¿Qué es morir? A quitarle el poder. La vida celestial de la que gozamos tiene el suficiente poder para vencer en nosotros cuando nos rendimos en nuestra voluntad. Pero muchas son las cosas que todavía nos quieren subyugar. 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. En otra versión dice las malas palabras. Por eso dice aquí el Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, o sea, como resucitados, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La garantía es, el pecado no los dominará, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estás bajo el poder de la gracia. El apóstol Pablo le dijo al Señor acerca de su enfermedad que tenía. Dijo él, 3 veces le he pedido a Dios, al Señor, que me quite esta enfermedad. Pero 3 veces, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia. Queremos ser transformados a Jesucristo y de veras mostrar una verdadera vida resucitada. Dejemos que la gracia, pidamos que la gracia, démosle cabida a la gracia en nuestras vidas a que nos transforme. No estamos bajo el poder de la ley, estamos bajo ni la condenación de la ley, estamos bajo el poder de la gracia. Mire,
La gracia es difícil de entender y con un poco de legalismo la matamos. Es el peor asesino en las iglesias, el legalismo en la gracia. Y la gracia se debe de entender, pero se debe de experimentar, pero también se debe de vivir en nuestra vida. La gracia no nomás es una doctrina, es la experiencia real de la ayuda de Dios en la salvación. Hemos sido justificados por gracia, sí, pero también la misma gracia nos da la fuerza que necesitamos para vencer. Entonces, hermanos, así iremos siendo unos cristianos espirituales en nuestra vida de vivir, en nuestra forma de vivir. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que te llegue a dominar tan así que lo obedezcas en la concupiscencia. Conclusión, hermanos. Este es un día, todos los días son especiales. Todos los días la iglesia vive en la resurrección del Señor. Para el mundo natural hay ciertas fechas, pero para nosotros vivimos en esa vida celestial porque es la vida de la nueva creación. El Señor, ahí el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿Sí? Ha sido resucitado para que pueda estar en esa vida de esa dimensión. ¿Qué me ganaría si yo me muriera hoy aquí y oraran ustedes por mí y que Dios me resucitara? ¿Para seguir aquí? No, mejor no oren por mí, mejor no para allá. Hablo de esto para hacer este contraste, hermanos. Hay muchos que se sostienen en esos testimonios, gloria a Dios. Pero ¿para qué volver a vivir en esta vida? ¿A seguir sufriendo? Está mejor la resurrección del Señor a una vida celestial. ¿Sí nota la diferencia? ¿Sabe qué? Cuando nos veamos allá, hermanos, va a pasar estos tiempos con lo que sea, pero va a llegar el momento que nos vamos a ver allá. Allá no va a haber nombres de iglesia, no va a haber ministerios de acá, no, allá va a haber puros hijos de Dios, resucitados. Y a veces estamos tan dados en los nombres que nos olvidamos de la realidad de nuestra existencia sobrenatural. ¿Cuántos beneficios el Señor nos ha traído? Si el Señor no hubiera resucitado, las profecías hubieran fallado y nuestra fe se desvanecería como simple rama tirada por el viento, sin peso, sin valor, sin garantía. Pero gracias a Dios, porque en su gran amor dio a su Hijo para morir, ser sepultado y levantarlo de entre los muertos, para que al final se cumpliera el designio que desde antes que el mundo existiera, se formuló allá en la eternidad en nuestro Dios trino. La Biblia declara en la boca del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, porque vimos que Él resucitó para nuestra justificación. ¿Sí? Dice, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sabes? Cuando piensas, yo pienso en los hermanos del Coliseo Romano, pienso en mis hermanos de mi época actual, pienso en todo eso. Imagínate ¿cómo vamos a ver, hermano? ¿Cómo van a resucitar nuestros amados hermanos? Todos alabando al Señor en un solo espíritu, ahora en un solo sentir allá con Él en el cielo. Dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea Adán, que trajo el pecado y la muerte, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Y esa es la verdad del Evangelio, que la gente puede tener la esperanza de ser resucitado en aquel día por entrar a creer en Jesucristo, en arrepentimiento y fe. Ahora dice aquí 15:54 de 1 Corintios, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando haya la resurrección de los justos, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo no me voy a quedar en la tumba. Si mi Señor no se quedó, usted tampoco se va a quedar, ni yo, ni usted, todos, hermanos. Porque la vida que tenemos, la muerte ya fue vencida y la vida que tenemos nos va a levantar con Él. Por eso diremos este cántico, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Si me creman, si me entierran, no me interesa.
eso es corruptible y se va a quedar, no sé a dónde vayan a quedar mis cenizas, pero algo sí le puedo decir. Dice 15:58 de 1 Corintios, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor y póngase de pie. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias. Señor, gracias. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque nuestro corazón, Señor, se revive, se fortalece, se refresca, Señor, esta esperanza, Señor. Esta esperanza de resucitar, Señor, y como tú dijiste, Señor Jesús, vas a prepararnos lugar, vas a prepararnos esa mansión, ese cuerpo espiritual que no me puedo imaginar cómo va a ser, cómo voy a ser. Una cosa sí sé, mi cuerpo va a ser muy semejante al tuyo, Jesús. Cuánta misericordia has tenido por mí, Señor, por tu iglesia, por cada uno de mis amados hermanos, Señor. Cuánta misericordia, Señor. Cómo nos has amado, Señor. Cómo nos has amado de tal manera, Señor, que podemos aspirar a esos momentos gloriosos que los vamos a ver y a vivir cuando hayamos ido de aquí. Si no, Señor, aún tu palabra nos dice que seremos transformados y seremos revestidos, Señor, de ese cuerpo espiritual precioso como el tuyo, glorificado, Señor. Por eso bien dice tu palabra, a los que antes conoció, a estos llamó, a estos predestinó, a estos llamó, y a estos también justificó y también glorificó. Por eso, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, porque es tu propósito en nosotros hasta el final. ¿Quién nos separará de tu amor, Señor? Angustia. Estamos resucitados, Señor, ya. Solo danos las fuerzas para vivir como resucitados, Señor, mostrando tu bondad, tu misericordia, tu amor, Señor, tu perdón, Señor, que es tan difícil perdonarnos, Padre Santo. Es tan difícil de poner, Señor, una actitud negativa, Señor. Pero con tu ayuda, Señor, con ese poder de la vida de resurrección que nos diste en Cristo, Señor, podemos hacerlo, Señor, y nuestras almas descansar, Señor. Gracias esta mañana. Llévanos con bien, Señor. Te agradecemos tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.